vamos a hablar de esas decisiones que son decisiones sanadoras, decisiones que tomamos y traen sanidad a nuestra vida. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa versión de nosotros que como que no nos gusta, ¿cierto? Como cuando usted dice, saqué mi peor versión, y cuando uno hace eso, ¿cómo se siente uno? ¡Wow! ¿Cierto? A ver, ¿a quién le ha pasado? Y nos sentimos, uy, Señor, es que yo soy una porquería, o qué horror, es que yo ¿por qué dije eso? Y sale eso de nosotros, cosas que a veces no podemos controlar, y cosas que usted dice, no lo vuelvo a hacer, pero resulta que lo vuelve a hacer. Y usted dice, bueno, ¿yo por qué siento esto? No quería volverlo a hacer. O cuántas veces nosotros sentimos culpa en nuestro corazón por alguna temporada. A veces luchamos con temporadas que no son las mejores de nuestra vida, y esas temporadas ocasionan frustración, ¿verdad? Culpa en nuestra vida. Y hoy quiero hablar de eso, porque la culpa no tiene nada que decirnos, no nos tiene que llevar a ningún lugar. La culpa no provoca nada positivo en el corazón del Hijo de Dios. Entonces, cuando nos comportamos del que sale lo peor de nosotros, esa versión que no queremos de nosotros, y muchas veces hemos dicho o pensado, si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera volver atrás, ¿verdad? ¿Por qué dije eso? O cuántas veces también decimos, ¿por qué no dije más? ¿Por qué no expresé más? ¿Por qué no abracé? ¿Por qué no dije esto? O luchamos cuando no somos disciplinados y nos sentimos culpables. ¿Por qué no soy esa persona disciplinada? O cuántas veces llegamos a Dios, que Dios siempre sale a nuestro encuentro, ¿verdad? Pero hay cosas que pudimos haberlas evitado. Y viene ese sentimiento de decir, ¿por qué no busqué a Dios antes? Y eso lo vemos desde el principio. La Biblia dice que Adán y Eva, cuando ellos desobedecen a Dios, ellos se sintieron culpables, sintieron miedo. ¿Y eso qué los llevó? A esconderse, ¿cierto? Ellos se escondieron, y muchas veces nosotros hacemos cosas que sabemos que no están mal, y esa culpa la intentamos adormecer con algo, y eso se convierte en algo peor. O muchas veces negamos lo que está sucediendo. Otros lo minimizan, ¿sí? Decimos, no, es que yo cometí un pecadito, pero es un pecadito grisecito, un pecadito blanquito. No es tan grave, o solamente fue una vez, ¿cierto? Entonces intentamos minimizarlo. Otros evitamos encontrarnos al espejo porque nos da miedo. Otros castigamos la culpa, nos transformamos en personas castigadoras, la desviamos y atacamos muchas veces a los hijos, ¿sí? Sale ese carácter explosivo y gritamos a los hijos o al esposo o a la esposa. Entonces, hoy quiero hablar de esto porque es algo muy importante, y creo que Dios quiere traer sanidad a nuestra vida en esta área, porque el diablo, todos sabemos que el diablo es el acusador de nuestra vida, y el diablo quiere que tú no salgas de allí, de ese encierro. Él te quiere tener en esa habitación llamada culpa. Pero Dios, que es amor, que es misericordia, que está interesado en nuestra sanidad, quiere que tú hoy tomes ese poder que te da Él, para que te atrevas a colocar esa llave y abrir esa puerta de esa habitación. Amén. Entonces, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una culpa sin resolver. Y esa culpa se manifiesta de diferentes maneras. Una persona que carga culpa se castiga a sí misma, se siente indigna todo el tiempo, le cuesta recibir el amor, no recibe la aprobación, a veces desarrollan comportamientos compulsivos, comen demasiado, son adictos al trabajo, son perfeccionistas,
tienen exceso en actividad física, en ejercicio o actividad sexual, tienen adicciones a las drogas, al alcohol. ¿Por qué? Porque de cierta manera está distrayendo su mente de algo que no quiere que le llame la atención porque lo atormenta. Entonces, para distraer su atención de la culpa, caen en todas estas cosas. O muchas veces personas que caen en la depresión, amarrada por la manipulación. Es que yo hice esto, pero no es tan grave y me siento así, y se convierte en una depresión manipulada, ¿sí? O personas que explotan, que son muy reactivos, agresivos, les cuesta examinarse a sí mismos, personas que les cuesta colocar límites porque tienen miedo a no ser aprobados. Entonces la raíz de eso es un deseo de aprobación. Entonces lo cierto es que la culpa no resuelta te va a llevar a ser un cristiano amargado, infeliz. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice y nos va a dar unas herramientas. Dios nos va a hablar en esta mañana para que tú, si has venido con ese corazón cargado, si has venido luchando con sentimientos, con emociones por este tema, que tú hoy puedas decir: voy a recibir de parte de Dios las herramientas porque voy a tomar decisiones sanadoras. Amén. Ahora, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Limpie su vida. Limpie su vida. Termine con el pecado. Confiese sus faltas. Si nos sentimos con culpa, lo primero que debemos hacer y lo más importante es limpiar nuestra vida. No sé cuántos han dejado, se queda la basura en la cocina y usted al otro día va y ¿cómo está ese mesón? ¿Cierto? O usted dejó algo allí que puede ser que es dulce y atrae las hormigas, y ¿cómo amanece al otro día eso? ¿Sí? Entonces el problema no son las hormigas, no son los animalitos que aparecen. El problema es la basura, que tenemos que sacarla de nuestra cocina, de ese mesón. Y creo que Dios hoy nos va a hablar porque está interesado en que hoy saquemos de nuestro corazón esa basura que atrae esas hormigas. ¿Amén? Amén. Entonces Mateo 5:8 dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Yo quiero que lo leamos todos juntos, lo volvamos a repetir porque es hermoso este versículo. Dice: dichosos los del, porque ellos verán a Dios. Entonces, si hoy nosotros pudiéramos decir: yo quisiera devolver el tiempo, ¿cierto? En algún momento todos hemos dicho: yo quisiera devolver el tiempo para no hacer aquello o no hacer eso. Pero aunque sabemos que no se puede devolver el tiempo, lo hermoso es que hoy sí podemos tomar una decisión para no cambiar el pasado porque ya quedó atrás, pero sí de cara a nuestro futuro. ¿Amén? Amén. No caer en la negación, no decir, no tratar de ocultarlo, como hizo Adán y Eva, que ellos intentaron ocultarlo, o no reprimirlo, porque a veces decimos, no quiero hablar de eso. Pero sí, no tampoco para decir, no es que la culpa es de fulano o de sutano, sino para nosotros hoy decir, bueno, ¿cómo me voy a liberar de esa carga llamada culpa? ¿Qué voy a hacer? Porque es que la culpa nos trae vergüenza, ¿cierto? Es una carga que se vuelve insoportable porque produce vergüenza en nuestras vidas. Entonces yo quisiera que usted se preguntara o nos hiciéramos este ejercicio. ¿Alguna vez usted se ha acostado con algo que usted dice, tengo pendiente esto, no alcancé a hacerlo hoy? Y usted se acuesta con algo que sabe que era un pendiente que debía hacerlo y no lo hizo. ¿Cuánto les ha sucedido? Y en el peor de los casos, ¿qué sucede? Que nos roba el sueño, ¿cierto? No podemos dormir porque decimos, yo tenía que haber hecho esto y no lo hice. O peor, si usted es un estudiante y sabe que al otro día tiene un examen y dice, no estudié, pues ahí sí que peor. Amén. ¿Cierto? Entonces, si eso pasa por un día, que usted dice, estoy cargado o no pude dormir o tenía que haber hecho esto y no lo hice, pues entonces imagínese ese sentimiento
que ya no es de un momento o de una noche, sino que es un sentimiento que se queda anclado por meses, por días y por años. ¿Usted se imagina? Entonces es una carga que se vuelve demasiado pesada. Ahora, entonces, ¿qué necesitamos hacer? En Salmo 32, 1 y 2 nos dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no hay persona más feliz que aquella que sabe que el Señor cubrió su pecado, que el Señor perdonó su pecado. Y cuando empezamos a ser conscientes de eso, ¿qué pasa con esa carga que estaba aquí atrás? Empezamos a liberarnos de esa carga. Amén. Ahora, la culpa tiene unos efectos que son negativos. Lo primero es que la culpa destruye nuestra seguridad. ¿Por qué? Y usted va a decir, ¿y por qué? Porque cuando nos quedamos atrapados en la culpa, tenemos miedo a que otras personas conozcan realmente lo que nosotros somos. Ay, si supieran que yo soy tan grosera con mi mamá o con mi papá, o si supieran que yo soy así de respondón, o si supieran que yo metí la pata. Entonces, mire, vamos perdiendo esa seguridad que nos da el Señor. Cuando cargamos esa culpa, vivimos reprimidos por el miedo, tenemos miedo a ser rechazados. Entonces, por eso, no hay algo más hermoso que nosotros venir al Señor. Yo siempre le digo que la mejor terapia es usted cuando habla con Dios, sentarse a hablar con Dios, correr a ese rinconcito, ir a encontrarse con Jesús, contarle lo que te ha pasado. Él ya lo conoce, Él ya te vio. Antes incluso de que tú metieras la pata, Dios ya sabía que lo ibas a hacer. Pero Él siempre está esperando que podamos ir y le abramos nuestro corazón. Amén. 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 Entonces no es que a veces vemos personas que, bueno, ¿y qué pasó con fulano que no lo hemos vuelto a ver? ¿O qué pasó con sutano? Bueno, y resulta que a veces nos dicen, no, pastor, es que le fallé a Dios. No, es que volví atrás. Y mire lo que hace la culpa, porque Satanás, que es especialista en señalar, y Satanás no quiere que tú seas sanado, que tú busques a Dios, y él va a usar la culpa para alejarte de Dios. Y es todo lo contrario. Nosotros como iglesia sabemos que en la iglesia es para la gente imperfecta, para la gente que comete errores, para la gente que sabe que necesita de un Salvador. Amén. Porque aquí todos, nadie puede decir que nunca hemos pecado, ¿cierto? Ninguno podemos decir que somos perfectos. No, la iglesia es un hospital donde venimos con nuestras heridas, con nuestro corazón roto, con nuestros fracasos, con nuestras debilidades, pero sabemos que aunque Dios no busca perfectos, Él perfecciona al que llama. Amén. Y que Él es el que nos da la fuerza y el poder para poder estar ante Él. Amén. Amén. Entonces la culpa destruye nuestra seguridad y lo segundo que hace la culpa es que nos mantiene encadenados. La culpa te hace preso, te hace prisionero, porque el diablo va a usarla para que tú no puedas sentirte libre. Pero la verdad es que cuando Dios viene a nuestra vida y cuando Dios nos perdona, Él hace borrón y cuenta nueva. Yo creo que nosotros nunca humanamente vamos a entender cuán grande es el amor de Dios para nosotros, cuán profundo es su amor. Amén, amén. Porque usted hace algo y usted se siente indigno, ¿cierto? Usted no quiere ni acercarse a Dios. Usted dice, no, es que qué vergüenza, con qué cara le vuelvo a pedir yo a Dios, es que ¿cómo voy a servirle a Dios? Y yo ¿cómo voy a hablar de Dios? Y vea lo que hice. Pero Dios es tan lindo y tan hermoso que cuando tú llegas a Él y le abres tu corazón, Él hace borrón y cuenta nueva contigo. Amén, amén. Amén. Al contrario, si la culpa te quiere convertir en un preso, el perdón de Dios te libera. Amén. Amén. Te libera. Amén. Entonces, sabemos que la culpa no sirve de nada. Si la culpa sirviera para algo, entonces Dios la tendría en cuenta. Sí. Pero Dios no la tiene en cuenta. Amén. Amén. Entonces,
quiero decirles, si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que darle un ultimátum al pecado. Limpiar nuestra vida y decidirnos poner orden en ella. El hijo pródigo, yo me imagino que él sintió mucha culpa en su corazón, porque él había desperdiciado todo lo que el padre le había dado, toda su herencia. Y yo me imagino que él le dio muchas vueltas a su cabeza para decir, ¿cómo voy yo a decirle a mi padre que me deje un lugar en la casa? ¿Cómo voy yo con esta hambre que tengo, esta hambre? Mejor dicho, yo creo que ese hombre tuvo que haber pensado muchísimo para volver a la casa de su padre. Pero cuando él dijo, voy a ir a hablar con mi padre, él dijo, yo esto lo dejo atrás. Amén. Yo rompo con esos pecados sin vergüenza. Yo no sé cuántos pecados tenía ese hijo pródigo, pero yo creo que todos aquí nos podemos identificar con él. Porque en algún momento de nuestra vida hemos estado ahí, en esa posición. Pero cuando él dijo, yo vuelvo a la casa de mi padre, él tomó esa decisión, voy a romper con este pecado. Hasta aquí, porque vuelvo a la casa del Padre. Amén. Entonces, con Dios no podemos hacer negociaciones. Señor, yo voy a hacer esto, pero déjeme pues un poquitico de aquello. Con Dios no podemos estar en esas negociaciones, necesitamos cortar de raíz con el pecado. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para generar ese cambio? ¿Cómo hago para romper con la culpa? Primero, haga un inventario moral. Haga un inventario de su vida moral a la luz de la palabra de Dios. Segundo, ríndase a la gracia de Dios. Y tercero, pida y acepte el perdón de Dios para su vida. Amén, amén. Lamentaciones 3:40 es un versículo hermoso que nos está diciendo, examinemos y evaluemos nuestra conducta. Pero mire tan hermoso, no para quedarte en la culpa, no para castigarte ni autoflagelarte, no para sentirte condenado, sucio, indigno. Él le está diciendo, examínate, evalúa tu conducta y regresa al Señor. Amén. La culpa nos detiene, nos detiene porque nos lleva a quedarnos atrapados en el pasado. Pero lo que hace Dios, su gracia, es que se extiende nuestra vida para continuar adelante. Amén. Y para que podamos volvernos al Señor. Porque si el pecado te aleja de Dios, la gracia te acerca al Señor. Amén, amén. Amén. Entonces, examinemos nuestra conducta, qué hemos estado haciendo y volvámonos al Señor. Amén. Y pedir el perdón de Dios y aceptar el perdón de Dios. Amén. A veces nos cuesta mucho sentirnos perdonados, ¿sí? O a veces nos cuesta perdonar a otras personas. Pero cuando se trata de nosotros, yo no sé cuántos de ustedes se han visto esa serie tan hermosa que se llama The Chosen, El Elegido. Y si usted no se la ha visto, véasela porque es hermosa, es muy ajustada a la palabra de Dios. Entonces Mateo, en esa serie vemos que Mateo ilustra muy lindo lo que habla Jesús del perdón. Y entonces Mateo viene y le dice a Jesús, Jesús, he tenido un problema con Pedro. Y le dice, y Pedro no quiere hablar conmigo. Y Jesús le dice, Mateo, necesitas ir, busca a Pedro y habla con él. Entonces Mateo va, busca a Pedro, y Pedro en su orgullo ni siquiera le contesta. Lo deja plantado al pobre Mateo ahí. Esa escena es hermosa. Y Mateo se queda como, ¿y yo qué hago acá? Entonces él se va y le dice a Jesús que Pedro no lo ha querido perdonar. Luego Pedro, que ha sido ya, que a Mateo lo ha abordado, Pedro va y habla con Jesús y le dice, Jesús, ¿qué hago? Es que Mateo me ha venido a buscar. Pero es que usted se acuerda, Jesús. Es que usted se acuerda cuántos impuestos le cobró Mateo a fulano y sutano. Es que Jesús, usted sí se acuerda que Mateo esto, aquello y él empezó a sacar la lista de lo que el pobre Mateo había hecho cuando era cobrador de impuestos.
Y como Mateo, pues claro, nadie lo quería porque era el que cobraba los impuestos y encima cobraban los impuestos bien caros, el cínico todo descarado por unos intereses bien caros. Entonces, claro, lo tenían en la lista negra. Pero Jesús tiernamente mira a Pedro y le hace un recorderis y lo confronta. Y entonces él le dice, Jesús, es que vea, Mateo una vez esto. Y Jesús lo sigue mirando y le dice, y Jesús, otra vez Mateo esto. Y Jesús, otra vez Mateo. Y entonces, claro, llegaban a 10 veces que el pobre Mateo la había embarrado. Y Jesús le dice, Pedro, es que yo te estoy diciendo que debes perdonar no 7 veces, porque es que Pedro en su cuenta llegó a 10. Y Jesús le dice, tú pasaste las 10, las 7, pero lo que yo te quiero decir, Pedro, es que hay que perdonar las veces que sean necesarias. 70, no 7 veces, Pedro, 70 veces 7. Y entonces Pedrito, que estaba hablando con Jesús de la lista negra de Mateo, Jesús también le hizo sus recorderis. Me parece hermosa esa escena, porque aquí nadie podemos decir que nunca no nos han tenido que perdonar. Y yo soy la primera. A mí me han tenido que perdonar. Y cuando tú estás en esa posición, no es bonito y nos cuesta pedir perdón. Y lo que Dios nos dice acá es que el amor de Él, su perdón y su gracia es tan grande que no debemos darle lugar al diablo con la culpa. Amén. Porque hoy el amor de Dios para tu vida sigue siendo el mismo. Amén. No ha cambiado nada. Amén. Él nos ama. Amén. Y nos ama eternamente. Amén. Su amor es incondicional. Su amor nunca cambia por nosotros. Amén. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, hermoso, yo quiero que tú lo leas conmigo, por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dale un aplauso a Dios. Y dice la palabra de Dios, pues casi todos, o algunos, ¿cómo dice? Todos han pecado. Y yo creo que hoy podríamos decir, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y todos estamos privados de la gracia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, ustedes recuerdan, ¿quién fue el apóstol Pablo? No, el apóstol Pablo sí fue, mejor dicho, una lajita, oiga. Cuando era Saulo, era el perseguidor de los cristianos. Y mató muchos discípulos, y el más famoso es Esteban. Imagínense, matar al discípulo Esteban. Pero cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, se acabó la pila. Publicidad no pagada. Cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con Jesús, la Biblia dice que Saulo dijo, todas las cosas viejas pasaron y ahora soy una nueva criatura. Ya no ando conforme a la carne, sino que ya ando conforme al Espíritu. O sea, Pablo, cuando no conocía a Jesús, cometió tremendos pecados. Él insultaba, perseguía, era fariseo, mejor dicho, era tremendo. Y su carácter era furioso, era enojón. Pero cuando él tiene el encuentro con Jesús, él decidió dejar atrás ese pasado, romper con su pecado. Y lo hemos convertido en el apóstol Pablo, con una nueva manera de vivir. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es darle lugar a la gracia y al perdón de Dios sobre su vida.
Él pudo haberle dado lugar al diablo con la culpa. Satanás pudo haberle dicho, ay, ¿te acordás cuando estabas aquí? Cuando le tiraron las piedras a Esteban. ¿Te acordás cuando perseguías, cuando dabas con los látigos? Porque es que lo que hacía Pablo era tremendo. Era tremendo. Merecía haber muerto. Pero Jesús tuvo tanta misericordia de él que lo alcanzó y lo convirtió en un gran predicador de su palabra. Entonces, Satanás siempre va a querer venir a traernos recuerdos dolorosos y a criticar y a juzgar y a sentirnos culpables. Pero hoy el Señor quiere que tú puedas ver cómo te ama Él y recibir el perdón de Dios para tu vida. Entonces, cuando yo voy a pedir el perdón de Dios, dice que no debemos rogarlo, porque es que Él ya nos perdonó. O sea, Dios está más deseoso de perdonarte que hasta tú mismo. Imagínate. ¿Ah? Imagínate cómo es el amor de Dios. Entonces no debemos regatear. Señor, yo te doy esto y tú me das aquello. No hay que regatear con el Señor. Ni hacerlo como un codeudor. Creamos que Él nos perdona y punto. Esa es la gracia de Dios para con nosotros. Ahora, ¿cómo funciona el perdón de Dios? Dios nos perdona instantáneamente. O sea, Dios no te dice a ti, a ver la lista, es que ayer, es que hace 5 años, esto y lo otro. O es que esta mañana estabas en el baño y qué pensamientos tenías. O sea, imagínate el perdón de Dios, que Él no dice, déjame, yo pienso a ver si mereces que yo te perdone. Yo no me imagino a Jesús así. La Biblia dice que Él nos perdona instantáneamente. Cuando tú corres a los brazos de Dios, de una te perdona y listo. Amén. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos. ¿Cómo? ¿Temerosos? No, confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. Amén. Wow. O sea, ¿cómo nos debemos acercar? Confiadamente. Amén. Confiadamente. Hay casas o lugares donde tú no te puedes acercar, donde tú esperas una lista de allí de agenda, donde tienes que esperar para ser atendido, pero la Biblia dice que tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a encontrar? Misericordia y gracia. Amén. Eso es lo que vamos a encontrar. No un Dios con el látigo, no un Dios que nos va a condenar y nos va a sacar el listado de la lista negra. No, simplemente nos va a atender y nos va a dar de su gracia y de su misericordia. Amén. Ese es el amor de Dios. Nos ofrece un perdón instantáneo. Lo segundo del perdón de Dios es que Dios perdona completamente. Él no te perdona a medias ni a trocitos, perdona completamente. Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay, dígalo conmigo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Nos estaba redimiendo de nuestros pecados. Amén. Él vino y ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros para perdonarnos completamente. Y encima nos da la ñapa, porque nos da gracia. Amén. Nos da gracia en abundancia. Amén. Él no perdona medias. Él no nos deja una lista de pendientes. El perdón de Dios ocurre instantáneamente. Y yo estaba esta mañana haciendo mi devocional y el Señor me trajo una palabra y se las quiero leer. Y quiero invitar a Juliancito para que venga porque les quiero hacer esta demostración. Si pueden ir Jacobo también. Y dice Dios, miren, estimados hermanos de la iglesia, el lugar de su gloria. 1 Corintios 1 dice, estimados hermanos de la iglesia, el lugar de su gloria. Dice que están en Cristo. Dios los ha hecho
santos. ¿Cómo nos ha hecho Dios? Santos. Aunque usted le mire la cara a su amigo y diga, no, no tiene cara de santo. Aunque usted mire el que tiene al lado y diga, no, parece. Pero Dios, dice la palabra, nos ha hecho santos. Y yo quiero que usted este versículo lo anote allí en su agenda, lo lea esta semana, lo haga suya. Primera de Corintios 1:1. Dice, Dios nos ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los llamó para ser su pueblo santo. O sea, Dios llamó a Pepe, a María, a José, a Rosendo. Dice, para ser su pueblo santo. Él los ha llamado para que sean santos junto con todos ustedes, porque dice que Dios nos ha llamado en Jesucristo, quien es el Señor de ellos y también nuestro. Ay, qué hermosa esta palabra. Yo quiero que tú veas cómo te ve Dios. Imagínate que Dios te ve de esta manera. Este es Jesús, ¿sí? Él es Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Es santo. ¿Qué más es Jesús? Es justo. ¿Qué más es Jesús? ¿Cuáles son las cualidades de Jesús? Humilde, bondadoso, compasivo. Este es Jesús. Justo. La Biblia nos habla que Jesús nos redimió del pecado. Para que una persona sea redimida, otra tiene que ocupar el lugar, ¿sí?, de esa persona que merece la condenación. Porque ¿qué leíamos ahora? Todos hemos pecado y estábamos lejos de la gracia de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Qué merecíamos todos? La muerte. Pero Él merecía morir, ¿sí? Entonces Jesús ocupa el lugar de Él. Y cuando Dios ve a Jacobo, vamos a suponer que mató ayer a alguien, ¿cierto? Tiene cariño. ¿Sí? O que cogió algo que no tenía de él. Piense en qué pecadito usted ha cometido esta semana. Pero cuando Dios te ve a ti, no lo ve a Él directamente. ¿Cómo lo ve? A través de Jesús. Entonces Dios no ve al pecador que mató, que robó, que mintió, que tuvo malos pensamientos. ¿Cómo ve Dios a este hombre? A través de Jesús. Entonces Dios, ¿cómo ve a Jacobo? Justo, santo, digno, limpio, sin culpa. Este eres tú. Este es Jesús. Y cada que Jesús te ve a ti, te ve a través de Jesús. Cada que Dios te ve a ti, te ve a través de Jesús. Por eso la culpa no debe estar en tu corazón. No debes darle lugar al diablo con la culpa que te viene a decir, es que eres mala madre, hiciste algo malo. Y el diablo te va a intentar a tirar cargas, piedras. Satanás va a tirarte piedras. Pero recuérdale que Dios no te ve a ti, sino que te ve a través de Jesús. Amén. Perdonado, limpia, santificado, justo. Amén. Por eso la culpa no debe tener lugar en tu corazón. Amén. Porque Él ya pagó por tus pecados. Y cada que cometas o falles, dice Dios, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y ahí vas a encontrar misericordia y gracia. Amén. Amén. Gracias. Y si Dios ya te perdonó, ¿por qué te cuesta perdonarte? ¿Por qué nos castigamos tanto? ¿Cierto? A veces cometemos errores y nos latigamos y nos damos tan duro cuando ya Dios perdonó lo que había que perdonar. Escuchaba el testimonio de una mujer que no se perdonaba que se había hecho un aborto cuando estaba joven. Y resulta que ella después quiso tener hijos y no pudo tener hijos.
Entonces un día Satanás vino y trajo culpa a su vida. Eso es porque tú tal cosa. Recuérdate que tú hiciste esto. Y ahí mismo ella tuvo que ir a la palabra de Dios y decir, ya Dios me perdonó, porque yo voy a darle lugar a Satanás con este recuerdo que te roba la paz, que viene a alejarnos de Dios. Tenemos gracia. Amén. La gracia de Dios Amén. Está con nosotros. Amén. Y el Señor ya perdonó tus pecados Amén. En la cruz, tus pecados pasados, del presente y aún los de mañana. Amén. Él ya los perdonó. Amén. Amén. Entonces, cuando venga la culpa a tu vida, recuérdale que Dios te ve a través de Jesús. Amén. Y que tú ya eres perdonado. Porque Dios no quiere que tú seas un cristiano amargado, infeliz. Por eso Dios quiere sanarte. Pero está en tus manos decir, yo voy a coger esta llave, voy a abrir ese cuarto donde están esos recuerdos que me han tenido aprisionado y voy por la fe en Cristo a declarar que soy libre y a salir de ese cuarto llamado culpa. Está en tus manos hoy decidir. Cuando el faraón, dice que Moisés y faraón, cuando llegaron las plagas, él tenía sapos, y recuerda la historia de Moisés y faraón, y él le dice, su majestad, ¿hasta cuándo los sapos van a estar en su palacio? Y él le dijo, hasta mañana. Y yo te hago la misma pregunta, ¿hasta cuándo la culpa va a estar atormentándote? Porque Dios está ansioso porque tú seas libre de la culpa. Y esa culpa genera pecado. Por eso Dios hoy quiere que tú tomes esta decisión sanadora y no darle el poder a Satanás para que venga a oprimirte con la culpa. Si hay alguien aquí que vino con su corazón, que está cargado, que no has podido dormir, hay algo que te desvela, si tú viniste con tu corazón, con una situación que vienes cargando hace tiempo y de pronto eso te está generando la paz, yo quiero que tú hoy recibas la paz de Dios, esa tranquilidad que da el Señor. Y vamos a hacer una oración en esta mañana. Les invito para que estén en sus pies. Y por la fe, yo quiero que tú puedas ver a Jesús esta mañana por la fe, porque Él ya cargó ese pecado. Amén.